Pues estamos ya aquí en la sección Desde el Aula para hablar de las reformas estructurales. Lo vamos a hacer el día de hoy con Nabila Delgado. Nabila, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son, digamos, más o menos en una pincelada amplia, las reformas y cómo las ha ido organizando el gobierno mexicano? Son 11 reformas, no todas constitucionales, pero sí estructurales. ¿Cómo las organiza la presidencia a partir del trabajo que ha realizado? En 3 bloques. El primero, dedicado únicamente a las reformas que dirige hacia el progreso de México, y otros 2 bloques que se dedican más bien a la ampliación de derechos. ¿Cuáles son las del primer bloque? Son 6, entre las que se encuentran la energética, la de competencia, la de telecomunicaciones. En los otros 2 bloques se encuentran reformas más enfocadas a derechos sustanciales, como la educativa, la laboral, incluso la política electoral y la de transparencia. Okay. Estas 11 reformas, aclaro que no todas son constitucionales, porque es fundamental entender que han tenido que modificar diversos ordenamientos. Un punto interesante, Nabila, es que quizá estas reformas, no sé si estás de acuerdo, hay que mirarlas desde un poco atrás. Yo diría, para mí, al menos desde 2008, que es desde el gobierno anterior, porque estoy pensando en la reforma en materia penal, que todavía no termina de ampliarse y que ahora además va a tener un giro interesante con la reforma que le dota de autonomía en unos años a la Fiscalía General de la República, y luego en 2011 Derechos Humanos y Amparo. Entonces, como que es un paquete muy amplio de reformas. Sí, de hecho, incluso la laboral podríamos incluirla en esta amplitud, claro, porque fue una reforma que fue de transición. Se empezó a negociar con el gobierno de Felipe Calderón y se terminó de establecer con el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa con estas reformas? Que vienen de un proceso mucho más largo del que pensamos. Vienen a reventar en este momento, en este año. Dirías, son reformas que fueron madurando a lo largo de muchos años. Sí, maduran a lo largo de muchos años. La de derechos humanos, que viene a reventar con la de amparo, es una de ellas, ¿no? Es una situación que se vino gestando, incluso podemos hablar desde la transición democrática, que viene en la reforma del 2011, que empieza a modificar cientos de ordenamientos que se refleja en una nueva ley de amparo, que es lo más administrativo. Oye, hay una pregunta que es interesante, porque si nos dices varias de estas y sobre todo estas últimas 11, pues han tenido lugar en poco tiempo. ¿Y cómo explicar, a ver, por qué decir y ahora por qué sí, si venían madurando desde tanto tiempo atrás? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, una explicación probable de que hayan tenido lugar ahora? Creo que la explicación probable es que renovamos la presidencia, hay elecciones, se renuevan nuestros organismos y en ese momento empieza como una especie de negociación, ¿no? Todo es nuevo, nuestro plan de desarrollo es nuevo, nuestros proyectos son nuevos, empiezan las negociaciones y de pronto los partidos están más dispuestos a ceder en ciertas cosas. Por supuesto, tenemos que aclarar que las reformas estructurales se dieron con cierta facilidad, pero vienen también los reglamentos, las leyes reglamentarias que van a ser efectivas estas normas. Tenemos ahorita las primeras piezas y ahora hay que bajar las reformas. Exacto, hemos discutido mucho desde la academia que las reformas son hasta cierto punto fáciles porque son una especie de estructuras grandes en las que vamos a empezar a llenar huecos. Estas estructuras grandes, no a todos nos gusta toda la estructura, pero hasta cierto punto en las leyes reglamentarias podemos empezar a pensar en modificarlas y en las políticas públicas que va a gestionar el gobierno. Que serían los 3 pisos, digamos, normas primero constitucionales, en aquellas en las que hubo reforma a la Constitución, leyes secundarias y después un despliegue de políticas públicas para la implementación. Un punto, Nabila, que me interesa preguntarte, porque además te involucra de alguna manera a ti y a varios de tu generación. ¿Tú crees que la manera en la que varios jóvenes, yo sé que tú activamente también, se involucraron en el proceso electoral del que provino este gobierno y que generaron un cierto contexto de exigencia, contribuyó a generar el clima que permitió que estas reformas se llevaran a cabo? Sí, pero es peligroso decir nada más sí. ¿Por qué? Sí, nosotros somos parte activa de este fenómeno electoral y también social, pero al mismo tiempo, y se está notando, estamos siendo también parte activa de las modificaciones. No nos gustan cabalmente todas las reformas. Estas reformas, bueno, hasta donde llevamos ya no van a tener vuelta atrás, pero ahora es nuestra responsabilidad también estar totalmente involucrados en su implementación. ¿Qué pasa? Que como sociedad civil organizada, nosotros como jóvenes estamos saliendo a las calles, se moviliza, pero también tenemos que empezar a participar de su contenido. Y aportar ideas. Y aportar ideas. Okay. Muchos nos quejamos, e incluso la sociedad
sociedad civil se quejó de que la elaboración de las reformas estructurales no necesariamente incluyó cabalmente a la sociedad civil organizada, organizaciones que tuvieran que ver con los temas de las reformas. ¿Qué pasa ahora? Que nosotros, en general, sociedad civil, no solo los jóvenes, tenemos que involucrarnos en esta faceta de empezar a llenar esos huecos. ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Nos conviene que cierto instituto haga esto o no nos conviene? Nosotros tenemos que empezar a involucrarnos en la elaboración de estas nuevas leyes secundarias o de la implementación a través de políticas públicas, de manera que esos huecos que no nos gustan tanto empiecen a actuar a favor de nosotros. Y entonces déjame preguntarte, porque has dicho 3 veces, no todas nos gustan. Bueno, obviamente uno habla siempre a título personal, pero claro, tú en este caso de alguna forma transmites un ambiente en el que participas y estás inmersa. ¿Cuáles sí y cuáles no? Yo no podría eliminar reformas completas. No voy a hablar de situaciones completas. De echar marcha atrás y Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la reforma educativa. Yo en especial he puesto mucha atención en eso y creo que se viene reflejando también en la situación del Politécnico. ¿Qué pasa? Las reformas educativas empiezan a ir en respecto al magisterio. ¿Cómo funciona el magisterio? ¿Cómo dan clases? Pero ¿qué pasa con las normales? Se están modificando los planes de estudio de las normales, se está modificando la forma en que educamos a los maestros. Tenemos justo también ahorita un fenómeno en Ayotzinapa. ¿Qué pasa con las normales en nuestro país? ¿Qué pasa también con la educación técnica? Nuestra educación institucional a nivel licenciatura y posgrados es muy rica, tiene inversión y tiene mucho desarrollo. Pero ¿qué pasa con la educación técnica? ¿Por qué denostamos a la educación técnica? ¿Por qué estas reformas no están yendo hacia ahí? O sea, tú dirías que en el caso de la educativa es una reforma que siente unas bases positivas, pero que se queda corta del gran desafío que enfrenta el país. Y es más bien, se va hacia la situación del trabajo del magisterio, cuando sí, se tiene que modificar, siempre respetando los derechos de los maestros, por supuesto, pero no es lo único. O sea, los maestros también tienen una parte laboral, pero ¿quién los educó? ¿Cómo se les educa? Me parece muy interesante tu aproximación y me hubiera gustado tener tiempo para ir viendo cada una y no nada más la educativa sí, y tu opinión sobre ellas. Pero Nabila, muchas gracias por haber estado aquí en tu espacio, en Desde el Aula, en Observatorio, y en verdad gracias también por demostrarnos de nuevo que ustedes, los jóvenes, tienen mucho que decir y tienen que decirlo con conocimiento de causa, con seriedad y algo que me interesa subrayar, con mucho compromiso, con compromiso social y legítimamente político como debe ser en una democracia. Esto ha sido la sección Desde el Aula. Ya volvemos al foro, al análisis en perspectiva, precisamente sobre estas reformas así llamadas estructurales. Quédese con nosotros.